Fujimori y de Vladimiro Montesinos, los Vladivideos. La gran oportunidad perdida de limpiar y de liquidar esa costra que se había formado a lo largo de una década. En el entretiempo, pequeños episodios, digamos como precursores, hablando de terremotos, casi siempre vinculados a un audio, a un video. Luego, a la antevíspera, el escándalo Lava Jato. Y finalmente, lo que estamos viviendo hoy, los audios. Parecerían episodios nuevos, diferentes, uno de los otros. El primero enquistado en el centro del Estado, del poder, del gobierno. El otro en una especie de connivencia entre empresas privadas, empresarios y autoridades. Y el último en el Poder Judicial y el Parlamento. Pero esas son pequeñeces, son diferencias secundarias. En el fondo es una larga, ya muy larga, agonía, declive que no encontramos forma de superar. ¿Tiene la memoria algo que hacer allí? ¿Proporciona alguna clave? ¿Hemos olvidado? ¿Hay algo que recordar? ¿Ese recuerdo nos puede ayudar a encontrar alguna solución? Son preguntas que yo me hago y no tengo una respuesta, ¿no? Pero me parece que ese es un poco el pulso de este momento. Cuando intenta nuevamente Alan García volver a la presidencia de la República, después de su primer gobierno, yo me preguntaba, ¿no? ¿Hay memoria en el Perú? Y la memoria, cuando hay angustia, parece que se convierte en amnesia, porque no hay otra explicación. ¿Cómo se le dio una segunda oportunidad a Alan García a sabiendas de lo que había hecho? Y el pueblo confió en él. Y también habría que psicoanalizarlo a Alan García, ¿no? Cómo, habiendo recibido por segunda vez una oportunidad para resarcirse históricamente, él que tiene ese ego colosal y que todo lo ve con perspectiva histórica, al final cohabitó con el fujimorismo, porque en realidad el fujimorismo se fortalece, se reconstruye cuando Alan García en su segundo gobierno empieza a concederle la Orden del Sol a Santiago Fujimori, los trata pues como demócratas de una trayectoria cívica ejemplar. Recién a raíz de estos escándalos, el Lava Jato y de los audios, estos audios han demostrado que es el mismo García de siempre, que su obra emblemática, el tren eléctrico, fue producto de 2 sobornos en sus 2 administraciones. ¿Cómo es posible que una persona que se autocalifica como gran líder, que se supone que tiene el control de todo, siempre que se indaga algo de su acción gubernativa, se encuentra un soborno? Porque eso no es persecución política. Vayamos al caso del BCCI, se encontró un soborno. Vayamos al caso, ¿y quiénes lo encontraron? No los jueces y fiscales nacionales, que nunca encuentran sobornos. Lo encontró el soborno el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau. Luego, el juez Derek Scofield encuentra en Gran Caimán otro soborno. Y ahora, el juez brasileño encuentra los sobornos a funcionarios vinculados a él en Andorra. Entonces, ¿realmente hay memoria o hay
amnesia. La respuesta fácil, la respuesta más fácil o quizá la más inmediata es de que hay una dialéctica de memoria y amnesia en nuestra historia. Pero la cosa, lo más interesante, y perdóname que me aparte un momento de, digamos, este caso emblemático, es cómo colectivamente, de una u otra manera, se va a construir nuestro recuerdo. Somos producto de nuestra educación. En nuestra educación recibimos una cierta visión de la historia. Ustedes ven ahora el nivel patético de discusión que hay sobre los textos que pueden ver los escolares y tener en cosas tales como la sexualidad, identidad de género y la violencia política. Y el caso de la violencia política, de la guerra interna que padeció el Perú ante la insurrección senderista, es quizá uno de aquellos donde la memoria no se convierte en un ejercicio respecto a la amnesia, sino en un campo de combate. ¿Cómo redefino yo lo que pasó? ¿Cómo reconstruyo yo lo que pasó? ¿Cómo interpreto aquello? ¿Cómo lo reduzco eventualmente a algunos adjetivos calificativos que de una vez me mantengan y me den con absoluta claridad lo que pasó? Y de acuerdo con eso, ¿cómo analizo, interpreto, razono y concluyo de que pasó lo que pasó? Son discusiones intensas, apasionadas, que se llevan mucho más en el nivel panfletario y en el nivel del libelo, el insulto y la trolería, antes que donde debería estar, que es en la investigación, en aprovechar el hecho de que todavía tenemos a una gran cantidad de protagonistas de esa etapa que están vivos, dueños de sus recuerdos, ya no todos, con capacidad de testificar y decirlo, porque estemos claros, a mí la vida de periodista me ha enseñado algo que es muy claro y que ha sido la guía permanente en lo que yo creo debe ser no solamente la nuestra, sino la de todas las personas. No hay memorias, no hay diversas memorias. Hay una sola verdad de los hechos. Y eso es lo que los periodistas, los que investigamos, lo que hacemos, siempre buscamos investigar la verdad de los hechos. Ocurrieron de una manera. Nos puede llegar a través de la percepción en forma opaca, en forma difusa. Pueden ciertos aspectos haber distorsionado esa percepción. Pero es nuestro deber no de buscar interpretarla de acuerdo a como nosotros quisiéramos que fuera, o a los intereses de los grupos en los que estamos, o a nuestras convicciones, o los dogmas a los cuales suscribimos, sino exactamente como sucedió. Si la percepción que tenemos no nos permite reconstruirlo adecuadamente, debemos buscarlo, debemos ir al fondo de eso. Y eso es lo que ahora no está claro. Cuando se habla de diversas percepciones, de diversas ideas, lo que debe enfatizarse es la necesidad de averiguar a fondo, de saber lo que ocurrió y de afrontarlo no solo con honestidad, sino con valentía intelectual. Entendamos de que la memoria, incluso de hechos tan traumáticos como los que vivió el país desde 1980 hasta por lo menos la mitad de los 90, no tiene un lugar. La memoria es ubicua. La memoria es también difícil de agarrar, pero hubo una sola verdad de cada uno de los hechos que la componen. Y nuestro deber es investigarla. Y nuestro deber también es, de nuevo, defender esa capacidad de investigación respecto de aquellos que desgraciadamente no son pocos, que buscan, como lo han hecho a lo largo de nuestra historia, alterar esa verdad de los hechos para poder servir. Nuestro país, creo yo,
es uno de aquellos pocos. Si ustedes conocen algún otro, por favor, me gustaría saberlo, en donde un presidente de la nación, en la guerra más traumática, en la guerra internacional más traumática de nuestra historia, abandonó, desertó el país en medio de la guerra, y sin embargo, pocos años después, su familia fue la familia más importante del Perú durante más de una generación. Por supuesto que las culpas no se heredan, pero esa misma persona regresó. Y esa misma persona estuvo en condiciones de prosperar. Entonces, nos sorprende tanto después de todo, que luego de esos periodos de alejamiento, donde se empieza a operar la nostalgia, el recuerdo, etc., puedan regresar todo. Regresó García, regresó Fujimori. Y si no hemos terminado con un gobierno de Fujimori, ha sido por esfuerzos extraordinarios que ha habido que hacer en muchas ocasiones. Entonces, esa cuestión cíclica que está basada en una muy pobre comprensión de los hechos, es precisamente una de esas cosas que debe enfrentarse con el conocimiento, y con el conocimiento preciso, no un conocimiento objetivo, sino un conocimiento claro de cómo pasó, y con el coraje como para enfrentarlo.